Fíjate esto, tienes un minuto para demostrar quién eres, qué haces y por qué alguien te debería de prestar atención. Puede ser en una entrevista, en una conversación importante, en una oportunidad que no esperabas o simplemente cuando alguien te mira y te dice a qué te dedicas. Y ahora piensa en esto de verdad, ¿sabrías responder de forma clara y directa y con impacto o empezarías a dar vueltas, a explicar cosas sin orden y sobre todo a perder la atención del otro poco a poco? Porque aquí hay algo que la mayoría de gente no entiende, que es que en ese minuto la otra persona no te está conociendo, te está clasificando. De hecho, el psicólogo Daniel Kahneman explica que en los primeros segundos no analizamos, decidimos de forma automática. Es lo que él llama el sistema de pensamiento 1, que es el rápido e intuitivo, y el que no tiene esfuerzo. Es decir, no están pensando, voy a evaluar bien a esta persona. Están pensando, ¿me interesa o no? ¿Tiene valor o no? ¿Le presto atención o directamente paso? Porque si no generas impacto al principio, lo normal es que ya no lo generes después. Por eso existe el elevator pitch. Esto es una forma de estructurar quién eres en menos de un minuto, para que la otra persona entienda exactamente qué aportas y sobre todo para que quiera saber más sobre ti. Y hoy, en este vídeo, te voy a enseñar a cómo construirlo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es entender las bases fisiológicas o qué es lo que está pasando en la cabeza del otro cuando te está escuchando. Y para entender cómo generar impacto en menos de un minuto, hay que empezar por algo clave. No se trata de lo que tú quieras decir, se trata de cómo lo procesa el otro. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Cuando tú hablas, piensas que el otro te está escuchando con atención, valorando lo que dices, entendiendo tu experiencia, pero en realidad lo que está haciendo es algo mucho más rápido y automático. Está intentando encajarte. Por ejemplo, el sociólogo Goffman explicaba que las interacciones sociales funcionan como una especie de teatro. Cada persona, cuando entra en una interacción, está representando un papel, pero ese papel no se construye solo desde dentro, sino también desde cómo te perciben los demás. Y esto es importante entenderlo, no eres solo lo que dices que eres lo que el otro interpretaba que eres. Por eso cuando hablas, el otro no está analizando tu discurso como si fuera un examen, está respondiendo a algo muchísimo más básico, que es quién es esta persona, qué papel ocupa o si tiene valor para mí. Y eso además lo necesita responder rápido, como hemos visto antes con Kahneman, que explicaba que había dos sistemas de pensamiento, el rápido e intuitivo o el lento y analítico. En el primer contacto, como hemos visto antes, manda el sistema 1, el rápido y el intuitivo. Eso significa que la persona no se va a poner a pensar en profundidad sobre ti, va a decidir rápido qué hacer contigo y para decidir rápido necesita simplificar, por eso te mete en una categoría. ¿Interesante o no interesante? ¿Útil? ¿No útil? ¿Claro? ¿Confuso? ¿Relevante o irrelevante? Y eso lo hace en segundos. Además tenemos que partir de que el cerebro busca ahorrar energía. Hay otro punto importante aquí, ¿no? Es que el cerebro no quiere pensar más de lo necesario, funciona por economía de energía. Si tu mensaje es largo, es confuso o no tiene estructura, el cerebro no hace esfuerzo en entenderlo, simplemente desconecta. Y no porque no le interese, sino porque le cuesta procesarlo. También vamos a ver que hay distintos sesgos. El sesgo que normalmente suele actuar aquí es el del efecto halo. Si en los primeros segundos transmites claridad, seguridad y estructura, el cerebro del otro hace como una asociación automática, ¿no? De alguna manera. Esta persona se explica bien, por lo tanto, seguramente es competente. Y esto no es que tenga una base lógica, es que sale de forma automática y juega mucho a tu favor si lo haces bien. Otro sesgo es el del efecto de primacía. Lo primero que dices marca el tono de todo lo demás. Si empiezas mal, el otro ya te está interpretando desde ese marco. Si empiezas bien, todo lo que digas después se percibe mejor. También está el sesgo de confirmación, que es cuando una vez que el otro tiene una primera impresión tuya, busca confirmarla. Por eso es tan difícil remontar una mala primera impresión. ¿Por qué la mayoría de la gente no genera impacto? Bueno, pues aquí viene algo importante. La mayoría de la gente no genera impacto, pero no porque no tenga valor en sí como persona, sino porque no sabe transmitirlo. Y esto no es un problema de comunicación en sí, es un problema de que no eres claro ni estructuras tu discurso. Se confunde hablar con comunicar. Mucha gente cree que comunicar bien es hablar mucho o explicar lo bien que hacer las cosas. Y para nada, comunicar es conseguir que el otro entienda rápido quién eres y qué aportas. Y eso exige una estructura. Quiero también ahora ver los distintos errores que se suelen cometer. El primer error, responder en vez de posicionarse. Cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, la mayoría responde con lo primero que se le viene a la cabeza. Soy psicólogo, o trabajo en esto, o hago lo otro. Pero eso es una respuesta automática, no está pensada siquiera para generar un impacto. Aquí está la diferencia clave. Responder a veces es dar solo información, posicionarse es dirigir la percepción de la otra persona. Y esa diferencia lo va a marcar todo.
Segundo error, que es definirse por el rol. Decir soy abogado, soy entrenador, soy profesor, no dice prácticamente nada, porque el cerebro del otro ya tiene una idea genérica sobre eso. No destacas ni vas a generar curiosidad y tampoco estás aportando nada nuevo. Es como si te metieras tú mismo en una categoría estándar. Tercer error, falta de claridad interna. Esto es súper importante. Aquí es donde está normalmente el núcleo del problema. Si tú no tienes claro qué haces exactamente, qué aportas o qué problemas resuelves, no puedes explicarlo bien. Y esto conecta con el concepto del autoconcepto de Carl Rogers, que Rogers decía que necesitamos tener una imagen clara de nosotros mismos para funcionar de una manera coherente. Cuando esta imagen está difusa, normalmente dudamos, nos expresamos peor, no transmitimos seguridad y esto el otro lo percibe de alguna manera, aunque no sepa ni siquiera cómo explicarlo. El cuarto error, que es querer decir demasiado. Otro error muy común es intentar meter todo, la experiencia, la formación, los detalles, el contexto, y al final el mensaje se diluye. Y aquí hay que entender la idea clave, que es que si dices demasiado, el otro no se va a quedar con nada. Quinto error, que es el de que muchos discursos están centrados en uno mismo. Yo hago, yo soy, yo trabajo en... Pero el otro está pensando, ¿y a mí esto para qué me sirve? Si no respondes a eso, el otro desconecta. Pero antes de ponernos a crearlo paso a paso, me gustaría que entendieras por qué esto es clave para tu desarrollo personal. Porque hasta ahora parece que hemos hablado de comunicación, pero en realidad estamos hablando de algo mucho más profundo, que es la identidad. Construir el elevator pitch es construir tu autoconcepto. Cuando te sientes a construir este elevator pitch de verdad, te vas a enfrentar a preguntas que no son nada cómodas, como ¿qué hago realmente? Si estoy aportando o solo ejecuto, en qué soy distinto, por qué alguien debería escucharme. Y la mayoría de la gente nunca se ha parado a responder esto de forma seria y por eso luego improvisa. Rogers, como hemos visto antes, busca esa claridad interna es igual a una coherencia externa. Rogers hablaba de que la persona funciona mejor cuando hay una coherencia entre lo que es, lo que piensa y lo que expresa. Cuando no hay esa coherencia, dudas, te bloqueas y no vas a transmitir seguridad. Y eso es exactamente lo que pasa cuando alguien no sabe explicarse. Festinger también mencionaba el hecho de la disonancia cognitiva. Explicó que cuando hay incoherencia entre lo que pensamos, decidimos y hacemos, aparece una incomodidad. Y esa incomodidad se nota. Por ejemplo, sabes que tienes valor, pero no sabes explicarlo. Sabes que haces cosas importantes, pero no sabes transmitirlas. ¿Y el resultado cuál va a ser? La inseguridad al hablar. Y repito, no porque no seas válido, sino porque no lo tienes estructurado. El lenguaje ordena la mente. Y aquí hay una idea que también quiero que te quedes, que es súper potente, que es que cuando organizas cómo te explicas, en realidad estás organizando cómo piensas. El proceso de construir un elevator pitch es para ordenar las ideas, para aclarar las prioridades, define también la dirección y eso impacta directamente en cómo actúas. Esto tiene una relación con tu mejor versión. Tu mejor versión no es algo motivacional o subjetivo, ¿no? No es levantarte solo con ganas de hacer cosas, es algo mucho más estructurado. Es saber quién eres, saber qué haces y saber hacia dónde vas. Y nos metemos de lleno ya en construir el elevator pitch paso a paso, es decir, esa estructura que nos va a dar ese discurso con ese impacto en la otra persona. Bueno, lo primero hay que entender que el elevator pitch no es algo improvisado, tiene una estructura y no es una estructura para nada complicada, de hecho cuanto más simple mejor funciona, porque al final lo que buscas no es decir muchas cosas, sino que el otro lo entienda rápido, sobre todo quién eres y qué aportas. Por tanto, lo primero que tenemos que encontrar, un contexto, ubicar al otro rápido. Lo primero que necesita el cerebro del otro es ubicarse, saber en qué contexto te mueves, con quién trabajas, dónde encajas. Pero ojo, que aquí hay un matiz importante. No se trata de decir tu cargo, se trata de decir tu función. Un ejemplo típico, ¿no? Es el de soy psicólogo. Vale, pero eso no aporta mucho. Sería mejor decir a lo mejor trabajo con personas en contexto de depresión, ¿no? Soy un psicólogo que trabaja con personas en contexto de depresión. Aquí ya le estás dando una referencia más concreta de lo que haces. La acción. ¿Qué haces exactamente? Después de ubicar, el siguiente paso es explicar qué haces. Y aquí hay una regla muy clara. Usar verbos concretos, nada de frases ambiguas o demasiado abstractas. Por ejemplo, un ejemplo que sería flojo. Acompaño procesos. Pues eso no se entiende muy bien. ¿Qué sería mejor decir? Ayudo a personas a comunicar con claridad y seguridad. Aquí ya va una acción clara. El otro ya puede imaginarlo. 3. La diferenciación.
¿por qué no eres uno más? Este punto es súper relevante porque mucha gente puede decir que hace lo mismo que tú, pero no todo el mundo lo puede hacer igual. Aquí es donde tienes que marcar el matiz. No hace falta exagerar ni inventar nada raro, simplemente es explicar qué hay en tu enfoque que te hace distinto. Por ejemplo, trabajo preparando a personas desde la parte de la psicología de la comunicación y gestión de la presión. Bueno, pues hay que intentar buscar esos matices y sobre todo el qué te hace a ti distinto al resto. Ahora vas a pasar de sonar completamente genérico a mucho más especializado. Cuarto, el valor. ¿Para qué sirve lo que haces? Este probablemente es el punto más importante, porque el otro, aunque no lo diga, estará pensando, ¿y esto a mí que me está contando para qué me sirve? Bueno, pues si no respondes a eso, la persona va a desconectar. Por eso tienes que dejar claro qué problema resuelves o qué resultado generas. Por ejemplo, ayuda a personas a comunicar con claridad para que puedan proyectar una imagen más sólida y creíble cuando se juegan oportunidades importantes. Aquí ya tenemos una utilidad real. Y por último, un cierre, dejar un interés. El cierre no es una conclusión, es una puerta abierta. Tiene que dejar algo que haga que el otro quiera seguir hablando contigo. No hace falta, ojo, forzarlo mucho. A veces basta con que el mensaje esté bien construido, pero también puedes añadir una pequeña idea que genere curiosidad. Por ejemplo, y lo interesante es que muchas veces el problema no es lo que dices, sino cómo te perciben sin que te des cuenta. Esto, de alguna manera, este cierre puede hacer o invitar a seguir la conversación. Ahora sí, vamos a ver todos los pasos necesarios para construir ese discurso. Primer paso, define lo que haces de verdad. Como hemos dicho antes, nada de un título genérico, sino verdaderamente decir qué función, ¿no? Realizamos dentro de ese trabajo. Siguiente paso, identificar el problema que resolvemos, porque si no, el otro va a pensar, ¿y esto a mí para qué me sirve? Tercer paso, encuentra tu diferencial, es decir, no podemos quedarnos en lo que hace todo el mundo, tenemos que dar ese pequeño valor diferencial a lo que estamos haciendo. Cuarto paso, traducirlo a un mensaje claro, nada de ejemplos abstractos del estilo acompaño procesos de transformación, sino ayuda a personas bloqueadas a ordenar su situación y volver a tomar decisiones, ¿vale? Es mucho más bajado a tierra que lo que acabo de decir anteriormente. Quinto paso, la estructura del discurso, ¿vale? Aquí es donde lo vamos a encontrar todo, dado a que si nosotros ofrecemos una buena estructura, va a quedar muy claro y la otra persona lo va a entender perfectamente. Y quizás un último paso podría ser el de recortar, limpiar o eliminar todo aquello que sobra. A ver, aquí lo que se trata es de intentar alfilar, ¿vale? Ese mensaje, porque quizás mucho contenido, ¿vale? Hace que la persona se distraiga, pierda interés y esas explicaciones de más, repeticiones, frases que suenan bien pero que no aportan nada o detalles que no son relevantes, pues lo que van a hacer es efectivamente es buscar esa desconexión de la persona. Entonces, cuando veas si o quieras ver si algo es un relleno o verdaderamente hay que meterlo, hay que hacerse una pregunta, que es la de ¿esto aporta claridad o solo rellena? Solo mete relleno. ¿Esto genera impacto o solo lo está alargando? ¿Esto ayuda a entenderlo mejor o solo lo complica más? Yo creo que esto ya hace que directamente, si antes teníamos un buen elevator pitch, ahora literalmente quede perfecto. Pero si vamos todavía más allá y queremos llegar al siguiente paso, sería adaptarlo según el contexto. ¿Por qué? Porque no existe un único elevator pitch cerrado para siempre. Existe una base común, pero luego tienes que adaptarlo según a quién te escucha, a dónde estás, a qué tipo de interacción estás teniendo y sobre todo a qué quieres conseguir, cuál es tu objetivo. Y esto, que lo he metido como un paso, pero realmente no es tanto como tal, es practicar, practicar y practicar. No se trata de recitarlo, ¿no? Constantemente, sino se trata de dominar tu mensaje, que verdaderamente notes que eres dueño de ese discurso y que lo sabes defender. Porque al final, una vez con toda esa estructura, con esa lógica, al ponernos a practicarlo o a ensayarlo, vamos a notar que a veces nos trabamos, que, bueno, pues cuanto más lo tengamos repetido o practicado, mejor vamos a sonar. Quizás como último apunte de todos estos pasos, me gustaría dejarte una serie de preguntas clave para construir tu elevator pitch, que son,
¿Qué hago exactamente más allá de mi cargo? ¿A quién ayudo o con quién trabajo? ¿Qué problema suelo resolver? ¿Qué cambia después de trabajar conmigo? ¿Qué hago diferente a otros que también hacen algo parecido? ¿Cómo puedo explicar todo esto de forma clara y simple? ¿Qué parte de mi discurso sobra? ¿Qué frase podría hacer que el otro quiera seguir preguntando? Vamos allá con los errores comunes que se suelen cometer al hacer este pitch. El primero, ser genérico. Esto es lo más habitual. Frases como me dedico al desarrollo personal, trabajo con personas, ayudo a mejorar, no dicen nada concreto y la otra persona lo ignora. Segundo error, decir demasiado. No hay que meter tanta experiencia, contexto, explicaciones, matices. Al final lo que hace es que la otra persona se sature. Tercer error, no transmitir valor. Hablar de lo que haces sin explicar para qué sirve es demoledor. Dices lo que haces, pero no explicas qué cambia gracias a eso, ¿no? Y eso la otra persona lo traduce en, vale, pero esto a mí en qué me afecta. Cuarto error, la falta de energía o presencia. Aquí entra la parte no verbal. Ojo, puedes tener un buen discurso, pero si lo dices sin energía, sin convicción o sin claridad, va a perder fuerza seguro. Quinto error, la incongruencia. Si lo que dices no encaja con cómo lo dices, va a generar desconfianza. Por tanto, hay que intentar ser coherente en lo que nos creemos y lo que decimos. Y con esto terminaríamos los errores principales que se suelen cometer con el elevator pitch. Y para subir de nivel, para llegar a ese elevator pitch perfecto, sobre todo que marque la diferencia, si introducimos ciertas cosas, vamos a cambiar literalmente nuestro pitch. Cosas como, por ejemplo, introducir un micro storytelling. ¿Por qué? Porque el cerebro humano recuerda mejor las historias que los datos. Esto está más que estudiado en la neurociencia. No hace falta contar una historia larga, pero a veces basta con una pequeña referencia con la que la otra persona pueda conectar. Activar la emoción. Si no generas nada, no te van a recordar, así de simple. No hace falta exagerar ni dramatizar, pero sí conectar con lo que quizás el otro pueda llegar a sentir, ¿no? Por otro lado, usar el lenguaje concreto, esto es clave. Cuanto más concreto es tu lenguaje, más fácil es procesarlo. Cuando trabajas, por ejemplo, diciendo trabajo haciendo desarrollo personal, es muy abstracto. Vuelvo a decir lo mismo, ejemplos concretos. Ayuda a personas que están bloqueadas a ordenar su situación y volver a retomar las decisiones con claridad. No hay que hacer las cosas abstractas, hay que hacerlo más particular. El siguiente nivel también se puede conseguir generando curiosidad. El cerebro odia quedarse con información incompleta. Si dejas algo abierto, el otro va a querer saber más y esto va a invitar a seguir la conversación. Usar pausas también súper importante. ¿Por qué? Porque una pausa bien puesta da peso al mensaje, genera atención, hace que lo digas después, que lo que digas después tenga más impacto. Por tanto, el uso de las pausas es increíble. ¿Y qué saco de conclusión de todo esto del elevator pitch? Bueno, pues que si te paras a pensarlo, no es solo intentar hablar bien o comunicar increíble, ¿no? Va de algo más importante, que es verdaderamente tener claro quién eres, qué es lo que quieres y, por supuesto, ir a por ello. ¿Cómo? Transmitiéndolo con una confianza en el momento y contexto en el que importa o hacia la persona en la que importa. ¿Por qué? Porque cuando llegue esa pregunta de una persona en la que nos diga ¿a qué te dedicas? Que, ojo, no nos está a lo mejor pidiendo información, a lo mejor nos está dando una oportunidad de posicionarnos en algo, de que le podamos generar un interés o bien de abrirnos una puerta y, ojo, que esas puertas o esas oportunidades duran muy poco, a veces simplemente tenemos ese minuto y adiós. Por tanto, eh, todo el mundo se espera que llegue ese momento para pensar qué decir, pero cuando llega ya es tarde, porque ese minuto no se repite y en ese minuto no estás explicando tu vida, estás literalmente definiendo el cómo te van a ver, cómo te va a ver esa persona que te está pidiendo esa información. Y esto tiene mucho peso, mucho más de lo que parece, porque cuando te perciben los demás o entienden, ¿no?, lo que eres, va a influir en cómo te tratan, en qué oportunidades te aparecen y sobre todo va a lo mejor a definir incluso el dónde vas a llegar. Así que lo que se trata no es aquí de el mejorar tanto la comunicación en sí, sino se trata de
saber explicar exactamente lo que te importa y saber transmitirlo hacia esa persona que te importa decirlo. El contexto, la persona, el hacia quién estamos dando ese mensaje, lo va a ser todo, ¿no? Que también hay que adaptarlo, como hemos visto antes en alguno de los pasos. Y con todo esto espero haberte ayudado mucho, sobre todo a que vayas cogiendo cada vez más dirección, que vayas mejorando esa mejor versión de ti mismo, porque si consigues llegar a esa persona que te importa tanto o que necesitas ese contacto y sabes en ese minuto de gloria transmitir exactamente lo que quieres, podrás llegar muy lejos. Y eso es lo que quiero con este vídeo, que puedas llegar lo lejos que tú quieras. Nos vemos en los siguientes vídeos.